¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Pues vamos a iniciar el día de hoy con el tema de ángulo de inclinación y pendiente de la materia de geometría analítica. Primero vamos a ver algunos conceptos iniciales. El ángulo de inclinación. ¿Qué es el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es el ángulo que forma la recta con el eje X positivo. Este ángulo se mide con respecto al eje X y en sentido contrario de las manecillas del reloj. Aquí observamos las figuras. Tenemos la figura, está aquí abajo, luego, donde observamos a partir del eje X positivo, el ángulo va en contra del sentido de las manecillas del reloj. Aquí observamos el ángulo alfa. Tenemos también este otro ejemplo, ¿sí? Del lado derecho, donde observamos que partimos del eje X positivo. Observamos, aquí está. Y a partir de aquí vamos a comenzar a medir nuestro ángulo hasta donde encontremos la recta. Y este va a ser el ángulo de inclinación. Siempre resaltamos con respecto al eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, la pendiente se define como la tangente del ángulo de inclinación que tiene una recta y se representa con la letra M. Observamos, ¿sí? Aquí está la pendiente. La pendiente es la relación que existe entre los dos catetos del triangulito que forma la recta, ¿sí? Donde M es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? Entendamos que el ángulo es igual a tangente a la menos 1, tal y como veíamos el semestre pasado en la materia de geometría y trigonometría. Y observamos que si m es mayor que 0, entonces el ángulo θ será tangente a la menos 1 de m. Pero tenemos el otro caso, cuando la pendiente sea menor que 0, que es este caso, cuando la inclinación de la recta está más hacia la izquierda, la pendiente va a ser negativa, entonces es menor que 0. Y en este caso lo que tenemos que hacer es a la tangente, a la menos 1 de la pendiente, le vamos a sumar 180 grados y con eso vamos a obtener el valor del ángulo de inclinación. Vamos a deducir la fórmula de la pendiente. Recordamos esta gráfica donde veíamos que si tenemos una recta, se va a formar un triángulo y ese triángulo, ¿sí?, tiene dos puntos que unen la hipotenusa, que sería el valor de x1, y1 y el valor de x2, y2. Y recordamos que la magnitud inferior, que observamos aquí con esta recta, con este segmento azul, y la magnitud del lado del eje de las Y, que observamos con este segmento azul, tiene las siguientes medidas. El inferior, que corresponde al eje de las X, sus medidas son x2 menos x1. Y el que corresponde al eje de las Y, ese segmento mide y2 menos y1. Bien, con base en eso, nosotros vamos a la fórmula de tangente, dado que queremos obtener el ángulo θ. El ángulo θ, utilizando la fórmula de tangente, nos dice que es el cateto opuesto, que es este segmento, y este segmento se representa aquí, y2 menos y1, entre el cateto adyacente, y el cateto adyacente es este que se representa en el eje de las X como x2 menos x1. Entonces, dado esto, tenemos que la tangente sería igual al cateto opuesto, y2 menos y1, entre el cateto adyacente, que es x2 menos x1. Además, tenemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Por lo tanto, podemos decir que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2
menos x1. Y esta va a ser nuestra fórmula de la pendiente. Muy bien. Tenemos 4 casos para la pendiente. El caso número 1 es cuando la pendiente es positiva, es decir, mayor que 0. En este caso, el ángulo de inclinación es un ángulo agudo con respecto al eje de las x positivas. El ángulo será mayor que 0, pero será menor de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando obtengamos una pendiente positiva, nuestro ángulo de inclinación será agudo. El caso número 2, cuando la pendiente es menor que 0, es decir, la pendiente es negativa. El ángulo de nuestra recta será un ángulo obtuso, es decir, el ángulo es mayor que 90 grados, pero es menor que 180 grados. El caso número 3 es cuando la pendiente nos da una constante dividida entre 0. Aquí esto es la pendiente igual a infinito, es decir, una constante entre 0 siempre nos dará infinito. Algo que causa confusión comúnmente cuando dividimos en nuestra calculadora una constante entre 0, nos aparece error matemático. Ese error matemático quiere decir infinito. Nos dice nuestra calculadora, este es un resultado infinito. Por eso no lo puede hacer la calculadora, no, eso marca un error. Sin embargo, cuando nos salga esto, lo que debemos de hacer en nuestra calculadora, o utilizarlo para obtener el ángulo, ahorita vamos a ver que hablábamos del ángulo inverso de la pendiente, entonces el ángulo inverso de la pendiente, vamos a poner, en lugar de poner error matemático, vamos a poner una cantidad muy grande, podemos poner tangente a la menos 1 de 99999, unos 29, le damos igual y vamos a obtener que el ángulo θ es igual a 90 grados. Entonces, entendamos, no es necesario que lo metamos a la calculadora. Simplemente cuando nosotros querramos saber cuál es el ángulo de un valor de una constante entre 0, entendamos que el ángulo va a ser de 90 grados. Y el caso número 4 es cuando la pendiente es igual a 0. Cuando la pendiente es igual a 0, esto nos indica que es un ángulo llano, es decir, que el ángulo mide 180 grados, es decir, nuestra recta es paralela al eje de las X. En el caso anterior, en el caso 3, nuestra recta es paralela al eje de las Y. Bien, vamos a ver los ejemplos. Bien, chicos, vamos a hacer los ejercicios de lo que es cómo obtener la pendiente y el ángulo de inclinación. Tenemos aquí en este caso dos ejemplos. Vamos a iniciar con el ejemplo número 1, que nos dice que una recta pasa por los puntos A menos 2, menos 1, B 3,4. Vamos a calcular la pendiente y el ángulo de inclinación. Paso número 1, recordamos, siempre vamos a nuestro plano cartesiano y trazamos o ubicamos nuestros puntos y trazamos la recta. Sería entonces en este caso menos 2, menos 1, y aquí quedaría ubicado entonces el punto A. El punto B es 3,4. Quedaría ubicado más o menos aquí el punto B. Trazamos. Observamos A, B, nuestra regla. Y trazamos nuestra recta. Ojo, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Lo que vamos a encontrar aquí es
la pendiente y el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación recordamos que siempre se calcula con respecto al eje de las X positiva, es decir, partiendo del eje horizontal y siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Quiere decir que el ángulo que yo voy a encontrar es el ángulo que está partiendo de aquí hacia acá. Este va a ser el ángulo teta que estoy buscando. Y es la recta, pasa por esos puntos. Independientemente de donde trace yo el ángulo lo puedo trazar yo a partir de este punto. Y el ángulo, independientemente de donde esté ubicado, va a ser el mismo. Recordamos que la pendiente no es otra cosa que la relación que existe entre dos magnitudes, la tangente de este ángulo. Entonces la tangente de este ángulo sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente de un triángulo. Vamos a obtenerlo. Recordamos nuestra fórmula, y nuestra fórmula nos dice que M, eso es lo primero que vamos a calcular, M es igual a ¿qué? A Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. En este caso, ¿quién es X2? ¿Quién es X1? ¿Quién es Y2? ¿Quién es Y1? No importa, ¿sí? Aquí lo único importante es de que si yo designo que los valores de B van a ser los valores 1, Y también va a ser 1 de B, y de A sería entonces X2 y Y2. Si designo lo contrario, ambos estos serían los unos y aquellos serían los dos. ¿Sí? Eso que quede bien claro. Entonces, yo dije, ahora B va a ser X1, Y1, A va a ser X2, Y2. Entonces, los indico aquí para no perderme. Este va a ser X1, este va a ser Y1, este va a ser X2, este va a ser Y2. Entonces, sustituimos y decimos que la pendiente es igual Y2. ¿Quién es Y2? Es menos 1 menos, ojo, perdón, menos Y1. ¿Quién es Y1? 4 sobre X2. ¿Quién es X2? Menos 2 menos, que es el menos de la fórmula, y 3. Entonces, en este caso, la pendiente es menos 5 entre menos 5. Menos entre menos es más. Por lo tanto, la pendiente M es igual 5 entre 5, 1. Entonces, la pendiente es 1. Y con esto ya tengo la pendiente. Ojo, ¿esto es el ángulo? No. Esta es la pendiente, es decir, la relación que existe entre los dos lados de un triángulo que se forma por esa recta. ¿Qué voy a hacer para obtener el ángulo de inclinación? Nosotros sabemos que la tangente de teta es igual a M. Entonces, si yo quiero saber el ángulo, voy a decir que teta es igual a el arcotangente o tangente a la menos 1 de M. Voy a sustituir y digo que teta es igual a tangente a la menos 1 de M. ¿Cuánto vale M? En este caso vale 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a mi calculadora. En mi calculadora, ¿dónde voy a sacar este tangente a la menos 1? Ese tangente a la menos 1 comúnmente aparece como segunda función de la tecla tangente. Hay una tecla de su calculadora en la parte superior izquierda que dice Shift o dice segunda función. La vamos a presionar y luego vamos a ir a la tecla tangente. Ahí donde está la tecla tangente, en la parte de arriba, vamos a observar que dice tan a la menos 1, es decir, tangente a la menos 1 o arcotangente. Y presionamos y después ponemos la cantidad, ya sea una fracción o el número, lo que valga la pendiente, en este caso es 1,
yo meto esta información a mi calculadora y vamos a obtener que el arcotangente de 1 es igual a 45 grados. ¿Qué puedo observar con esto? Primero, recordamos, si la si la pendiente sale positiva, quiere decir que el ángulo va a ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. Eso lo vimos en la teoría, ¿sí? Y lo comprobamos aquí. Tengo un ángulo mayor de 0 y menor que 90, es decir, tengo un ángulo de 45 grados. Es decir, con respecto a este eje, el ángulo es de 45 grados, ese ángulo θ. Vamos ahora al ejemplo número 2. Para resolver este ejemplo número 2, nuevamente vamos primero a graficar. Y graficamos, ubicamos los puntos. Y tenemos que el punto P es 1,4. Entonces colocamos aquí 1,4. 1,4. Este que está ahí es el punto P. Y el punto Q está en 7,3. Híjole, aquí no me va a caber. Sí, pero vamos a trazar. Vamos a ver que quedaría más o menos por acá, así. Quedaría más o menos así. Entonces voy a hacer aquí de forma ilustrativa. Al cabo, enseguida lo vamos a hacer en GeoGebra para comprobar. De aquí, ¿qué puedo observar? Bueno, si yo trazo un eje X imaginario, aquí voy a observar que el ángulo está más o menos ahí. Y ese ángulo θ, recordamos, podemos identificarlo que si es mayor que 90 grados y menor que 180, yo voy a concluir, sin haber hecho la pendiente, que ese ángulo o la pendiente me va a salir negativa. La pendiente va a ser negativa. ¿Por qué? Porque es mayor de 90, pero menor que 180. Vamos a resolverlo. Y decimos entonces que la pendiente es igual ¿a qué? ¿Quién va a ser X1? ¿Quién va a ser Y1? Ahorita lo asignamos. La pendiente por fórmula es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Yo en este caso quiero que estos sean los valores 1, entonces este sería X1, este sería Y1, este sería X2 y este sería Y2. Entonces sustituimos y nos queda que la pendiente es igual a Y2, en este caso es menos 3, menos Y1, que sería 4, sobre X2, 7, menos, la fórmula me dice que es menos, X1, 1. Entonces, tenemos que la pendiente es igual, menos 3 y menos 4, menos 7. 7 menos 1, 6. Menos, entre más, menos, por lo tanto la pendiente, observen, es de menos 7 sextos. Por el hecho de ser negativo, aquí estoy comprobando que la pendiente va a ser mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. Recordamos que la pendiente, o la tangente de θ, es igual a la pendiente. Despejamos, θ es igual entonces al arcotangente, que sería tangente a la menos 1, ¿de quién? De m. Dado que m es menos 7 sextos, por lo tanto θ es igual a tangente a la menos 1 de menos 7 sextos. Tanto θ es igual, vamos a nuestra calculadora y tendríamos entonces que esto es menos 49 grados con 23 minutos. ¿Sí? O
lo que sería lo mismo, menos 49.40. Recordamos que .40. ¿Qué quiere decir este menos 49.40? Ese menos 49.40 es el ángulo que tengo yo aquí. Pero a mí me interesa saber el ángulo teta. Entonces recordamos que cuando nos sale una pendiente negativa, lo que teníamos que hacer para calcular teta era que teta es igual a ¿qué? A tangente a la menos 1 de m más 180 grados. Por lo tanto, esto es menos 49.40 grados más 180. Entonces el ángulo, esto sería igual a 130.60 grados. Bien, chicos, vamos a hacerlo a GeoGebra. Para esto, el ejemplo número 1, tenemos que una recta que pasa por los puntos A menos 2, menos 1, ubicamos el punto A, seleccionamos punto A menos 2, menos 1, y el punto B que pasa por 3, 4. Ya obtuvimos la pendiente y obtuvimos el ángulo de inclinación. Lo que queremos hacer aquí es simplemente comprobar que los valores que obtuvimos allá de forma teórica realmente coinciden con este simulador matemático que tenemos aquí de gráficos. GeoGebra, aquí en la parte superior, en la octava casilla, tenemos lo que es el ángulo, ¿sí? Y en la casilla número 3 tenemos la recta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra recta y partimos del punto A al punto B. Y aquí, para trazar nuestro ángulo, ocupamos 3 puntos o 2 rectas. En este caso, yo voy a utilizar 3 puntos. Coloco esta parte y trazo, ahora sí, selecciono ángulo y trazo punto C, punto A y punto B. Y observen, aquí me dice que el ángulo A es de 45 grados, tal y como lo obtuvimos en nuestro ejercicio. Ahora, si quiero saber cuál es la pendiente, de igual forma, aquí en la octava casilla, doy un clic y abajo me dice pendiente. Entonces, selecciono la opción de pendiente, me ubico en la recta, le doy clic y automáticamente, observen, aquí me dice que la pendiente es igual a 1. El siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, me decía que tengo el punto P que está ubicado en 1,4. Voy a trazar la recta y vemos en 1,4. Y pongo el punto P. Puedo dejar así en D o puedo cambiarle el nombre. Le doy doble clic al punto y aquí me va a aparecer propiedades y le puedo cambiar yo de nombre. Si quiero que sea igual que el del ejemplo, pues simplemente le pongo el nombre de P. Le doy enter y automáticamente me lo cambia acá. Cerramos el recuadro y ahora vamos con el otro punto que me decía que el punto Q está ubicado en la coordenada 7 menos 3. 7 menos 3 y ubico el punto. Ya que tengo esto, trazo la recta. Voy aquí al apartado número 3, selecciono recta y coloco los 2 puntos. Aquí están los 2 puntos. Entonces, ahora si quiero saber cuál es el ángulo con respecto al eje de las X, pongo un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo lo voy a poner paralelo al eje de las X positivas y
voy al ángulo. Entonces decimos que el ángulo que va del punto A al punto D, del punto P. Y observamos que el ángulo, en este caso, es de 130.6 grados, tal y como lo obtuvimos en el ejemplo. ¿Cuál es la pendiente? Pues vamos a la octava casilla y seleccionamos pendiente, le damos clic y nos lo va a poner en decimal, que es de menos 1.17, lo cual corresponde a la pendiente que obtuvimos en el ejercicio que nos decía que era de menos 7 sextos. Si hacemos la división de 7 entre 6 nos va a dar 1.17. Y con esto corroboramos que los ejercicios que hicimos están correctos.